México, ¿qué necesita en esta contienda electoral que está por llegar? Elecciones honestas, elecciones limpias, elecciones donde se respete la voluntad popular, elecciones donde no haya manipulación del voto, de las conciencias. ¿Lo vamos a lograr? Pues depende de ustedes, de los mexicanos. Yo creo que estamos en otro momento y el 18 no se parece al 33 y no se parece al 52 y no se parece a los años anteriores. Como historiadora, yo creo en un principio, el pasado vive en el presente y se proyecta a futuro. Los historiadores no pronosticamos, pero para mí la historia es un mapa. Y para poder caminar con cierta certeza, tenemos que conocer la historia, ¿no? De haber trabajado diferentes temas. Historia rural mexicana en Chiapas, historia de los años 30, relación con la Unión Soviética, el fascismo y el antifascismo en México, el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, temas que siempre he trabajado y lo que me permitió Lombardo es estudiar todos estos temas en un solo volumen, vistos todos estos temas a través de un personaje del que yo tampoco sabía. Sabía que existía, pero no sabía mucho, y que me permitió juntar todos estos temas y sobre todo eslabonarlos. Porque si bien en la historia existen rupturas, existen continuidades, y es esa historia relativamente larga, de la cuna a la tumba del personaje, 74 años y después hay un después y hay un antes. Esa historia relativamente larga te permite entender mucho mejor la historia que si trabajas solamente los años 30, los años 40, la Segunda Guerra Mundial, el 68, etc. Yo sabía que fundó la CTM, pero precisamente por unir, yo sabía que vivía de A y que era un sindicalista, que era el fundador del Partido Popular Socialista, y a mí que me interesaba la izquierda, entonces me acerqué a ese partido, pero no sabía mucho más de ello. A mí que me interesa el movimiento obrero, me acerqué a Lombardo en los años 20 y 30, pero no sabía más. Entonces me acerqué, y me acerqué sobre todo a través de su archivo personal, ¿no? Existe su archivo personal en la Universidad Obrera, en el centro de la ciudad, y ahí tuve a mi disposición 1.300 cajas de su documentación, que son fundamentalmente cartas, discursos. Era un hombre público, era un hombre íntimo, pero la parte íntima no se proyecta en su archivo. La parte pública, sí, 1.300 cajas que había que empujar, subir y estudiar y fotocopiar y digitalizar y leer y hacer apuntes y analizar. Si lees el libro, te vas a dar cuenta que no me enamoré del personaje. Normalmente uno se enamora de sus personajes biografiados. No hay manera de enamorarse de Lombardo Toledano. Hay que valorarlo en su justa dimensión, que es lo que trato de hacer en el libro. Pero, por ejemplo, si tú lees la biografía de Einstein o de Madame Curie o de Leonardo da Vinci, que estoy pensando en las últimas biografías que he leído, que son
que son personajes extraordinarios a nivel personal, a nivel público, a nivel artístico. En este caso, es un hombre que ha contribuido a la construcción del México moderno, sin duda alguna. Pero es un personaje controversial y eso hay que apreciar, porque, como dije al principio, el pasado vive en el presente y el presente es bastante controversial y nosotros tenemos que explicar cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado a 2018. Lo que Lombardo tenía, y eso hay que apreciar, es un total compromiso con México, un total compromiso con América Latina, un total compromiso con el mundo. Él quería que se construyera en el mundo el socialismo a la imagen y semejanza de la Unión Soviética. Eso debemos desaprender. Pero debemos aprender el compromiso y desaprender que la Unión Soviética ya desapareció, pero que la Unión Soviética fuera el modelo. Para muchos lo sigue siendo. Uno de los objetivos del libro es demostrar que la Unión Soviética, y ya existen miles de libros, no se necesitaba Lombardo Toledano, pero precisamente como el libro reúne todos los temas que me han interesado en la historia, también por supuesto hablo de la Unión Soviética, a la cual él fue y de la cual hizo propaganda en México, y ese es uno de los temas. Trató de construir a México, a América Latina, a la semejanza de la Unión Soviética. No de una manera burda, no de una manera simple, de una manera muy compleja. Y una de las formas era la Confederación de Trabajadores de América Latina. Y él también hubiera querido que la Confederación de Trabajadores de México se uniera a ese pacto de Europa Central y Oriental, que en parte lo logra, no del todo, porque los 5 lobitos, Fidel Velázquez et al., eran profundamente anticomunistas. Entonces ahí Lombardo está en permanente conflicto con la gente con la que él había fundado a la CTM. ¿Qué es lo que debemos desaprender? Pues la corrupción, lo obvio. Porque lo que vemos de corrupción sindical en este caso, Lombardo creía profundamente en la alianza entre el movimiento obrero y el Estado, donde el movimiento obrero era el pilar, uno de los pilares del Estado.